Muchas gracias, Federico. Federico Valle Vaquera, gracias por Buenos estar aquí con días. nosotros. Muy buenos días. Gracias, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Ahora, la pandemia, más aparte la guerra que sostiene Rusia en contra de Ucrania, nos ha dejado más visibles, digamos, nuestras limitaciones y nuestras carencias, nuestros pendientes. Uno de ellos es la producción de alimentos, porque están muy caros en el mercado y lo que importamos pues está más caro y tenemos que pagarlo en dólares, eso se complica. ¿Cuál es la situación del campo? ¿El campo en México puede responder a una circunstancia que demanda mayor productividad de la tierra? Sí, la verdad es que, bueno, buenos días. Buenos días. Y muchas gracias No, no, nada que por agradecer. permitirme esta entrevista. La verdad es que estamos viviendo una situación muy difícil en el campo mexicano, agravada por el fenómeno de la pandemia de 2020 hacia la fecha, y ahora por las circunstancias internacionales que tiene básicamente que ver con la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí, Pero vale la pena decir que este tema no es nuevo. Este tema de la crisis del campo mexicano arrastra ya muchas décadas. Es decir, antes de la pandemia y antes de la guerra, México ya era deficitario en la producción de alimentos a grado tal que veníamos importando, particularmente de los Estados Unidos y de otros países, cerca del 50% de los alimentos que consumimos como país. Y bueno, este es un tema que yo digo que no es responsabilidad, no es culpa del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, pero sí es su responsabilidad. claro. Yo recuerdo que dos compromisos fundamentales de campaña y ya de gobierno instalado fueron el rescate del campo y conseguir lo que él llama la autosuficiencia y soberanía alimentaria. Entonces, veníamos de una dependencia alimentaria del 44%, seguimos en ese 44, 46% en la dependencia, y estamos presupuestalmente hablando, estamos en el cuarto año ya del gobierno de la actual administración de la Cuarta Transformación. Sí, Entonces, no se han tomado, como no se habían tomado antes, ahora tampoco se han tomado las medidas necesarias para generar internamente los productos que México necesita. Por el contrario, cada vez más se fue abandonando a los pequeños, a los medianos productores, se fue abandonando al campo. A ver, tres datos ilustran este tema. El presupuesto destinado a inversión productiva, particularmente el que se venía canalizando en los años anteriores, ese presupuesto ha disminuido en el periodo de la Cuarta Transformación en el orden de un 50%. 50%. 50%. 50% es lo que se le ha retirado, se le ha recortado al campo en materia de presupuesto productivo. Sí, ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la protección y el cuidado del medio ambiente prácticamente se fue a cero, pero la parte, digamos, de mecanización, es decir, la compra de maquinaria, la compra de equipos, el mantenimiento de esos mismos equipos, pues prácticamente también desapareció. Y por último, algo que es necesario para incrementar sobre todo la rentabilidad es la asistencia técnica, es decir, la ciencia aplicada al desarrollo agropecuario. Esta también desapareció. Bueno, podríamos hablar de otros rubros, por ejemplo, todos los programas de ganadería desaparecieron. Entonces, el campo sufre ahora una circunstancia de mayor abandono
por lo cual no se ve cómo pueda salir de esta crisis, repito, agravada por la pandemia Claro. y ahora por la guerra de Ucrania. ¿Qué Sí, significa agravada por la pandemia? Bueno, pues es que particularmente la pandemia afectó a todo mundo, y en este caso, y siendo en efecto, como ustedes lo dicen, un país que depende de las importaciones, bueno, pues el sector aeronáutico particularmente canceló el 90%, el 80% de sus vuelos. Se rompieron las cadenas de suministro y estas sí. no se han logrado restablecer. Ese es uno de los problemas mayores. Se estaban apenas restableciendo cuando nos llega la guerra de Rusia contra Ucrania, condenable a todas luces. Ahora, Ucrania, sin lugar a dudas, es el cuarto Sí. país productor de maíz, y es el primer productor de fertilizantes, de los cuales nosotros dependemos de ese país en más de un 70%. Entonces, esas son las causas de las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, el campo abandonado, los campesinos muy empobrecidos, ahora hay mucho más pobreza que en años anteriores. Es decir, estamos viviendo una situación que ya es insoportable. En el caso de que dicen que se van a regalar los fertilizantes en 9 estados, yo pregunto, ¿no es un buen momento para dar el giro y empezar a usar productos amigables con el medio ambiente, biofertilizantes, que son hoy más baratos y que sí son más rendidores, más amigables con el medio ambiente y que fortalecen la capacidad productiva de la tierra, Sí, 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 Federico? por supuesto que está demostrado que los biofertilizantes, la agricultura desarrollada a partir del sistema foliar, es decir, hay una serie de investigaciones, particularmente de las universidades públicas, específicamente Chapingo y la Narro de Coahuila, de cómo podría abandonarse poco a poco los fertilizantes que se han venido utilizando y pasar a un tipo de fertilizantes, en efecto, que sean amigables con la naturaleza, que no degraden tanto como se ha venido haciendo. En efecto, así es, pero bueno, hasta el anuncio de los 9 estados está en veremos. Es decir, este gobierno desde el primer año anunció que se iban a dotar de fertilizantes a 5 o 6 estados, repito, desde el principio. Y lo que vino sucediendo fue que los fertilizantes que el gobierno distribuye de manera gratuita lo hizo solamente para Guerrero como un experimento, o quizá como una ayuda para ese estado, para los indígenas y campesinos de ese estado. Ajá. Pero ni esa promesa se cumplió. Yo por eso dudo que se pueda lograr hacia los otros 8 estados. Ahora, el problema no es de 8 estados, el No, problema es de toda la todo el, agricultura nacional, y todo el país. esto encaja en el esquema que yo digo que se abandonó la asistencia técnica. ¿Qué significa la asistencia técnica? Bueno, pues dotar de instrumentos y elementos que permitan en la misma tierra conseguir mejores niveles de producción, incremento de producción. Y bueno, se necesita otra serie de políticas públicas muy puntuales, muy precisas, pero este programa de fertilizantes, de biofertilizantes, debería ser un programa nacional y universal para todos. Claro. Tendremos que platicar, si nos lo permite, Federico, tendremos que platicar más con usted, más cerca de ustedes que están realmente empapados en la problemática del campo, lejos del discurso político de los políticos que generalmente nada tiene que ver con lo que se está Claro. viviendo. O sea, queremos saber de primera mano, acabamos de hablar con los controladores aéreos que nos dicen cuánta cantidad de el ejército de controladores aéreos que se requiere en el país, que por Claro. supuesto eso jamás lo va a decir la autoridad,
porque bueno, a lo mejor ni conoce la cifra, ¿no? No, Entonces, lo perdón, mismo sucede en el el campo. presidente dice que esas versiones son de sus adversarios, que no hay Pues sí, nada. Digo, es muy lamentable. sí, sí, ciertamente. Y el campo es un asunto que viene de un pendiente largo, largo, Histórico. de décadas, sí, es exactamente de histórico, que hemos fragmentado al país en dos, los desarrollados y los que todavía están en el nivel de subsistencia. Claro. De autoabasto, pero bueno, Federico, estaremos próximamente, volvemos a molestar y nos echamos otra platicada. Con mucho gusto, a la orden, como siempre, y sí, efectivamente, comparto esta preocupación y estamos a la orden, con mucho gusto. Muchas Muchas gracias, esta es su gracias. casa.